Hola y bienvenidos. En este vídeo vamos a explicar una importante sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el día 19 de mayo de 2025, en el recurso de suplicación número 117 de 2024. La resolución analiza quién debe asumir la devolución de prestaciones por desempleo cobradas durante un expediente de regulación temporal de empleo derivado de la pandemia del COVID-19, si el trabajador o la empresa. El trabajador afectado prestaba servicios para la empresa Río Castro Sociedad Anónima desde el día 20 de octubre de 1981, con categoría profesional de camarero. Durante la pandemia, la empresa tramitó un expediente de regulación temporal de empleo por fuerza mayor autorizado por la autoridad laboral el día 27 de marzo de 2020 y posteriormente prorrogado el día 11 de octubre de 2021. El trabajador permaneció incluido en el expediente de regulación temporal de empleo desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 24 de marzo de 2022, percibiendo durante ese tiempo prestaciones por desempleo reconocidas por el Servicio Público de Empleo Estatal. La sentencia sitúa el origen del conflicto en el contexto extraordinario generado por la pandemia del COVID-19, una situación que obligó a miles de empresas españolas a suspender temporalmente contratos de trabajo debido a las restricciones sanitarias y a la caída de actividad económica. En ese escenario excepcional, los expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor fueron utilizados como mecanismo de protección tanto para las empresas como para los trabajadores, permitiendo suspender la actividad laboral mientras el Estado asumía el pago de prestaciones por desempleo. En el caso concreto analizado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la empresa mantuvo al trabajador afectado dentro del expediente de regulación temporal de empleo incluso después de haberse relajado las medidas sanitarias que habían motivado inicialmente la suspensión de contratos. Esta circunstancia resulta fundamental porque la normativa excepcional aprobada durante la pandemia permitía mantener las medidas temporales únicamente mientras persistieran las limitaciones derivadas del COVID-19 y las restricciones administrativas asociadas. Además, el trabajador llevaba más de 40 años prestando servicios para la empresa, circunstancia que también dota de especial relevancia humana y jurídica al asunto. La relación laboral comenzó en 1981 y se mantuvo durante décadas sin incidencias relevantes hasta la aparición de la crisis sanitaria. El tribunal toma en consideración que el trabajador actuó siempre dentro del marco diseñado por la empresa y por la administración, sin intervenir en las decisiones relativas a la gestión o mantenimiento del expediente de regulación temporal de empleo. El conflicto comenzó cuando la Inspección de Trabajo consideró que la causa de fuerza mayor había desaparecido el día 21 de septiembre de 2021, fecha en la que la Junta de Castilla y León aprobó el Acuerdo número 100 de 2021, de 16 de septiembre, eliminando las restricciones generales de aforo y limitaciones de actividad vinculadas al COVID-19. Según la inspección, desde ese momento ya no existían restricciones suficientes para mantener suspendidos los contratos de trabajo, por lo que la empresa debía haber reincorporado a los trabajadores afectados. La Inspección de Trabajo realizó actuaciones específicas sobre aquellas empresas que mantenían a un elevado porcentaje de trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor pese a la desaparición progresiva de las restricciones sanitarias. Entre las empresas investigadas se encontraba Río Castro Sociedad Anónima, respecto de la cual la inspección concluyó que seguía beneficiándose indebidamente de exoneraciones y medidas extraordinarias cuando ya no existía una causa objetiva suficiente para ello. El elemento decisivo para la inspección fue el Acuerdo número 100 de 2021 de la Junta de Castilla y León, que declaró la situación de riesgo controlado en toda la comunidad autónoma y eliminó gran parte de las limitaciones relacionadas con aforos, circulación y actividad económica. Aunque seguían existiendo algunas medidas preventivas sanitarias, la Administración entendió que ya no existía una imposibilidad real de desarrollar la actividad empresarial ordinaria, especialmente en el sector de la hostelería. Como consecuencia de esta interpretación, la inspección concluyó que la empresa debía haber comunicado la desafectación de los trabajadores y reincorporarlos a sus puestos de trabajo a partir del 21 de septiembre de 2021. Al no hacerlo, consideró que las prestaciones por desempleo cobradas desde esa fecha carecían de cobertura jurídica suficiente y debían ser reclamadas por el Servicio Público de Empleo Estatal. Como consecuencia del informe de la Inspección de Trabajo, el Servicio Público de Empleo Estatal reclamó al trabajador la devolución de 6.200 euros con 40 céntimos,
correspondientes a prestaciones por desempleo percibidas entre el 23 de septiembre de 2021 y el 30 de marzo de 2022. El trabajador presentó alegaciones y posteriormente reclamación previa administrativa, pero ambas fueron desestimadas, motivo por el que acudió a la vía judicial. La posición del Servicio Público de Empleo Estatal se basó fundamentalmente en que el trabajador había percibido prestaciones sin que existiera ya una situación válida de fuerza mayor que justificara la suspensión del contrato laboral. Desde el punto de vista estrictamente administrativo, el organismo entendía que las cantidades percibidas constituían prestaciones indebidas y que, por tanto, debían ser reintegradas con independencia de las posibles responsabilidades empresariales. Sin embargo, el problema jurídico era mucho más complejo, ya que el trabajador no había actuado de manera fraudulenta ni había ocultado información relevante a la administración. El trabajador simplemente permaneció incluido en un expediente de regulación temporal de empleo autorizado oficialmente y prorrogado por la autoridad laboral, percibiendo unas prestaciones reconocidas y abonadas por el propio sistema público de empleo. El conflicto también planteaba una cuestión especialmente sensible desde la perspectiva de la protección social: determinar si un trabajador puede verse obligado a devolver importantes cantidades económicas cuando ha actuado confiando plenamente en decisiones adoptadas tanto por la empresa como por las autoridades administrativas. Precisamente sobre esta cuestión gira el núcleo central de la sentencia. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León reconoce que la situación de fuerza mayor había desaparecido a partir del 21 de septiembre de 2021 y que, por tanto, el mantenimiento del expediente de regulación temporal de empleo ya no estaba justificado desde esa fecha. Sin embargo, el tribunal destaca que el trabajador no decidió mantener activo el expediente y que la obligación de comunicar la desafectación y reincorporarlo a su puesto de trabajo correspondía exclusivamente a la empresa. La sala parte de una idea muy importante. Una cosa es reconocer que el expediente de regulación temporal de empleo dejó de estar justificado jurídicamente y otra muy distinta es determinar quién debe soportar las consecuencias económicas derivadas de esa situación. El tribunal considera que ambas cuestiones deben analizarse de forma separada para evitar soluciones injustas o desproporcionadas. El tribunal también subraya que el trabajador carecía de capacidad real para modificar la situación administrativa creada por la empresa. No era el trabajador quien decidía cuándo finalizar el expediente de regulación temporal de empleo, cuándo reincorporarse al trabajo o cuándo comunicar cambios al Servicio Público de Empleo Estatal. Todas esas facultades correspondían exclusivamente al empresario. Además, la sentencia destaca que existía una apariencia de legalidad plenamente válida desde la perspectiva del trabajador, ya que el expediente había sido autorizado oficialmente y continuaba vigente formalmente. Por ello, la sala considera que el trabajador actuó de buena fe y bajo una razonable confianza en el correcto funcionamiento de las decisiones administrativas y empresariales. La sentencia afirma que el trabajador tuvo una posición completamente pasiva, ya que dejó de trabajar porque así lo decidió la empresa y se limitó a percibir las prestaciones reconocidas por la administración. El tribunal considera que actuó confiando legítimamente tanto en las decisiones empresariales como en las resoluciones adoptadas por la autoridad laboral. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León considera especialmente relevante que el trabajador no participó en ninguna maniobra fraudulenta ni realizó actuación alguna destinada a mantener artificialmente el cobro de prestaciones. Su conducta se limitó a aceptar las decisiones adoptadas por la empresa respecto a la continuidad del expediente de regulación temporal de empleo y a percibir unas prestaciones concedidas oficialmente por el sistema público de empleo. La sentencia insiste en que el trabajador no tenía obligación legal de cuestionar las decisiones empresariales ni de interpretar por sí mismo si las restricciones sanitarias habían desaparecido hasta el punto de hacer improcedente el mantenimiento del expediente. Esa valoración jurídica y organizativa correspondía exclusivamente a la empresa y, en su caso, a las autoridades laborales competentes. La sala entiende que exigir al trabajador la devolución íntegra de las prestaciones supondría trasladarle injustamente las consecuencias derivadas de errores o incumplimientos ajenos. Además, recuerda que durante la pandemia existió una normativa extraordinariamente compleja y cambiante, lo que incrementaba todavía más la razonabilidad de la confianza depositada por los trabajadores en las decisiones administrativas y empresariales. La sala recuerda que el expediente de regulación temporal de empleo había sido autorizado y prorrogado oficialmente, pero señala que, una vez desaparecidas las restricciones sanitarias,
Era obligación de la empresa comunicar la desafectación del trabajador y reincorporarlo a su puesto de trabajo. Al no hacerlo, la empresa mantuvo indebidamente la suspensión del contrato laboral. El tribunal considera que la empresa era la única parte con capacidad efectiva para adaptar la situación laboral a la evolución de las restricciones sanitarias y a la recuperación progresiva de la actividad económica. Precisamente por ello, la normativa sobre expedientes de regulación temporal de empleo imponía a las empresas la obligación de comunicar las desafectaciones y reincorporaciones de trabajadores cuando desaparecieran las causas que justificaban la suspensión de contratos. La sentencia también destaca que la empresa continuó beneficiándose de medidas extraordinarias vinculadas al mantenimiento del expediente de regulación temporal de empleo, incluidas determinadas exoneraciones en materia de cotización social. Esta circunstancia refuerza la conclusión de que la empresa debía asumir las consecuencias económicas derivadas de su propia falta de diligencia en la gestión del expediente. Para el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la empresa no puede mantener artificialmente una situación de suspensión laboral y posteriormente trasladar al trabajador las consecuencias económicas derivadas de esa decisión. La responsabilidad debe recaer sobre quien tenía el deber jurídico y material de actuar correctamente y comunicar la finalización efectiva de la suspensión contractual. El tribunal considera injusto trasladar al trabajador las consecuencias económicas derivadas de errores empresariales o administrativos y aplica criterios de seguridad jurídica y proporcionalidad. Además, menciona la doctrina del Tribunal Supremo y la referencia al asunto Cacarevic, relacionado con la protección de personas que perciben prestaciones confiando legítimamente en decisiones administrativas válidas. La idea central de la sentencia es clara: la responsabilidad económica debe recaer sobre quien tenía el deber legal de actuar correctamente, es decir, la empresa. Uno de los aspectos más relevantes de la resolución es la aplicación del principio de seguridad jurídica, ya que el trabajador percibió prestaciones reconocidas oficialmente por la Administración y mantuvo una confianza razonable en la legalidad de la situación creada. La Sala considera que no sería compatible con ese principio obligar posteriormente al trabajador a devolver cantidades importantes cuando nunca actuó de manera fraudulenta ni tuvo capacidad de decisión sobre el mantenimiento del expediente. El tribunal también aplica criterios de proporcionalidad y equilibrio entre las distintas partes implicadas. Desde esta perspectiva, considera mucho más razonable trasladar la responsabilidad económica a la empresa, que era quien tenía el control efectivo sobre la gestión del expediente de regulación temporal de empleo y quien incumplió la obligación de reincorporar a los trabajadores cuando desaparecieron las restricciones sanitarias. Además, la sentencia conecta esta solución con la doctrina del Tribunal Supremo y con la jurisprudencia europea derivada del asunto Cacarevic, en la que se protege a las personas que reciben prestaciones sociales confiando legítimamente en decisiones administrativas válidas. De esta forma, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León refuerza la idea de que las consecuencias negativas de errores administrativos o empresariales no pueden recaer automáticamente sobre los trabajadores. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León estima parcialmente el recurso del trabajador, declara que no es responsable de devolver las prestaciones por desempleo reclamadas y condena a la empresa Río Castro Sociedad Anónima a devolver al Servicio Público de Empleo Estatal la cantidad de 6.200 euros con 40 céntimos, además de los posibles recargos o intereses de demora. Esta sentencia tiene una enorme relevancia práctica para los procedimientos derivados de expedientes de regulación temporal de empleo durante la pandemia, ya que deja claro que, cuando la empresa incumple su obligación de reincorporar correctamente a los trabajadores, no puede trasladar las consecuencias negativas al empleado y la responsabilidad económica debe recaer sobre quien tenía el deber legal de actuar, la empresa. Si te pareció útil esta explicación, comparte este vídeo en tus redes sociales para que más personas aprendan a defender sus derechos. Si tienes dudas, cuéntanos tu caso en los comentarios. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en la próxima.